Cuando crucé las puertas de aquella sala del tribunal, sentí todas las miradas clavándose en mí como alfileres. El aire estaba cargado, denso, casi sofocante. Mi hijo Julián estaba sentado al lado de su abogado, con ese traje gris que probablemente le costó más de lo que yo gastaba en un mes entero cuando él era niño. A su lado, Andrea, mi nuera, lucía un vestido color marfil que seguramente había elegido con cuidado para parecer la víctima perfecta de esta historia. Cuando me vio entrar, sus ojos se elevaron hacia el techo en ese gesto tan característico de ella, ese desprecio silencioso que había perfeccionado durante años. Puso los ojos en blanco como si mi simple presencia fuera una ofensa personal, como si yo fuera una molestia inevitable en su día perfecto. Escuché un suspiro exagerado salir de sus labios pintados de un tono coral que contrastaba con la palidez artificial de su rostro. Julián ni siquiera me miró. Mantuvo la vista fija en los papeles frente a él, como si yo fuera transparente, como si no existiera. Esa indiferencia dolía más que cualquier insulto. Caminé despacio por el pasillo central, sintiendo el peso de mis 66 años no en mis huesos, sino en mi corazón. Cada paso resonaba en el silencio expectante de la sala. Llevaba un traje sencillo color beige, nada ostentoso, nada que llamara la atención. Nunca me gusté el protagonismo ruidoso. Siempre preferí el poder silencioso, ese que no necesita gritar para existir. Me senté en mi lugar y fue entonces cuando sucedió. El juez entró a la sala, su toga negra ondeando ligeramente con el movimiento. Subió a su estrado con esa autoridad natural que dan los años de experiencia. Tomó el mazo, lo golpeó una vez contra la madera, y el sonido resonó como un trueno contenido. Levantó la vista para mirar a los presentes, haciendo ese barrido visual rutinario que todos los jueces hacen antes de comenzar. Pero cuando sus ojos llegaron a mí, se detuvo. Completamente. Su rostro cambió en un instante. La expresión profesional y neutral se transformó en algo que no pude descifrar de inmediato. Sorpresa, tal vez. Respeto, definitivamente. Sus cejas se elevaron y vi cómo sus dedos se tensaron alrededor del mazo que sostenía. Hubo un silencio incómodo, uno de esos silencios que parecen durar horas aunque apenas sean segundos. Inclinó la cabeza ligeramente, entrecerró los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo, y entonces lo dijo. «Espera», dijo con voz pausada, casi incrédula. «Las acusaciones son contra la señora Mendoza». Pronunció mi apellido con un peso especial, como si esas 3 sílabas contuvieran un significado que solo él y yo comprendíamos en ese momento. «Verónica Mendoza». Vi cómo Andrea intercambiaba una mirada confundida con Julián. Él frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción, por ese tono de respeto que el juez había usado conmigo. No entendían nada. Nunca entendieron nada. El abogado de mi hijo se puso de pie rápidamente, ajustándose la corbata color vino con nerviosismo. «Sí, su señoría», comenzó a decir con esa voz ensayada de quien ha repetido el mismo discurso frente al espejo. «Estamos aquí porque mi cliente, el señor Julián Mendoza, hijo de la acusada, alega que su madre, una mujer de edad avanzada y posiblemente vulnerable, fue manipulada por su difunto esposo para heredar la totalidad de los bienes de la familia. Hablaba de mí como si yo fuera una anciana senil, una mujer frágil sin capacidad de pensamiento propio». El juez no respondió de inmediato. Me miró nuevamente, esta vez con algo que parecía ser una mezcla de curiosidad y algo más profundo. Reconocimiento, quizás. Apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos frente a su rostro, como si estuviera procesando información que no cuadraba con lo que tenía frente a él. «Prosiga», dijo finalmente, aunque su voz ya no sonaba tan neutral como antes. Había un matiz diferente, una cautela que no estaba ahí al principio. Andrea se inclinó hacia Julián y susurró algo que no pude escuchar, pero por el movimiento de sus labios y la expresión de su rostro, supe que estaba molesta. Probablemente preguntándose por qué el juez me había mirado así, por qué había pronunciado mi nombre con esa reverencia inexplicable. Ella siempre había creído que controlaba cada situación, que su belleza y su labia eran suficientes para conseguir lo que quisiera. Pero en ese tribunal, las cosas no funcionaban como en sus cenas superficiales con amigas igual de huecas que ella. Pero para que entiendas cómo llegué hasta aquí, cómo terminé sentada en ese tribunal siendo acusada por mi propio hijo de ser una vieja manipulable y tonta, necesito llevarte un poco atrás en el tiempo. Necesito que veas la historia completa, no solo este capítulo final. Porque la verdad nunca está en una sola escena.
La verdad se construye con años, con decisiones, con silencios que duelen más que las palabras, con ausencias que pesan más que cualquier presencia. Todo comenzó hace muchos años, cuando yo era una mujer completamente diferente. Bueno, no tan diferente, porque en esencia siempre fui la misma. Pero las circunstancias me moldearon, me quebraron y me reconstruyeron tantas veces que a veces ni yo misma reconocía a la mujer que veía en el espejo. Tenía 24 años cuando conocí a Oscar. Él tenía 30, era ambicioso, inteligente, y tenía esos ojos que te hacían sentir que eras la única persona en el mundo cuando te miraba. Yo estaba terminando mis estudios de Derecho. Era la mejor de mi clase, eso no es arrogancia, es un hecho. Mis profesores decían que tenía un futuro brillante, que llegaría lejos, que mi nombre quedaría grabado en sentencias importantes. Me apasionaba cada caso, cada ley, cada argumento. Pasaba noches enteras en la biblioteca, rodeada de libros pesados y casos jurídicos que me parecían fascinantes. Soñaba con ser jueza algún día, con impartir justicia, con defender a quienes no tenían voz. Pero entonces llegó Julián. No fue planeado, pero tampoco fue no deseado. Cuando vi esas 2 líneas en la prueba de embarazo, sentí una mezcla de terror y emoción que nunca antes había experimentado. Oscar se puso feliz, realmente feliz. Me abrazó y me dijo que seríamos la mejor familia del mundo. Y yo le creí. Le creí porque quería creerle, porque en ese momento el amor lo hacía todo posible. Dejé la universidad a 2 semestres de graduarme. 2 semestres. 6 meses que me separaban de ese diploma que había perseguido durante años, de ese futuro que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Pero en aquel entonces, parecía la decisión correcta. Oscar estaba construyendo su empresa, trabajaba 18 horas al día, y alguien tenía que estar en casa preparando el nido para nuestro hijo. Esa alguien fui yo. No me arrepentí en ese momento. De verdad que no. Cuando Julián nació, con sus ojos enormes y sus manitas perfectas, sentí que todo había valido la pena. Lo cargaba en mis brazos y veía en él un propósito nuevo, una misión diferente pero igual de importante. Ser madre, pensaba, era la profesión más noble que existía. Y en muchos sentidos, lo es. Pero nadie te dice el precio que pagas por esa nobleza. Oscar cumplió su promesa de hacerse rico. En 5 años, su empresa de importaciones ya facturaba millones de dólares anuales. Compramos una casa enorme en el mejor barrio de la ciudad, con jardines que parecían salidos de una revista y una piscina que brillaba como un espejo bajo el sol. Teníamos 3 autos, empleados, una vida que desde afuera parecía perfecta. Y en muchos aspectos lo era. Oscar me amaba, de eso nunca dudé. Pero había algo que él no entendía, algo que ningún hombre de su generación entendía realmente. Yo había dejado de ser Verónica. Me había convertido en la esposa de Oscar Mendoza, en la madre de Julián, en la anfitriona perfecta de sus cenas de negocios, en la mujer que sonreía en las fotografías de las revistas de sociedad con un vestido color champañe y un collar de perlas que pesaba tanto como mi silencio. Cuando alguien me preguntaba qué hacía, yo respondía que era ama de casa, y veía como sus ojos perdían interés inmediatamente, como si hubiera dicho que no hacía nada en absoluto. Julián creció mimado. Eso también es un hecho, no una opinión. Le dimos todo lo que pedía y más de lo que necesitaba. Juguetes importados, viajes a Disney cada año, ropa de marca, la mejor escuela privada de la ciudad. Pensábamos que así se demostraba amor. Qué equivocados estábamos. El amor no se mide en dólares ni en regalos envueltos con papel brillante. Se mide en tiempo, en presencia, en conversaciones reales. Pero cuando te das cuenta de eso, a veces ya es demasiado tarde. A los 16 años, Julián ya me hablaba con ese tono condescendiente que después se volvería su manera habitual de dirigirse a mí. «Mamá, no entiendes cómo funciona el mundo», me decía cuando yo intentaba aconsejarle sobre algo. «Mamá, eso era antes. Las cosas cambiaron». Como si mis 40 y pico de años me hubieran convertido en una reliquia del pasado, en alguien cuyas opiniones ya no tenían valor. Y yo me quedaba callada, tragándome las palabras, porque no quería crear conflictos, porque las buenas madres no discuten con sus hijos, porque había aprendido a mantener la paz a cualquier costo. Oscar trabajaba tanto que apenas lo veía. Llegaba tarde, cenaba rápido, revisaba papeles y se quedaba dormido frente al televisor.
Los fines de semana jugaba golf con sus socios o asistía a eventos empresariales donde yo lo acompañaba como un accesorio elegante pero prescindible. Nuestras conversaciones se volvieron transaccionales. Necesito que recojas esto. No olvides aquello. El banco llamó por lo otro. Nos convertimos en compañeros de logística, no en esposos. Pero había una persona en esa familia que sí me veía. Gilberto, el padre de Oscar. Él sí me miraba a los ojos cuando hablaba conmigo. Él sí hacía preguntas de verdad y esperaba respuestas de verdad. Gilberto había sido abogado toda su vida, se había retirado a los 65 con una reputación impecable y una mente todavía afilada como un bisturí. Era un hombre alto, de espaldas anchas que los años no habían logrado encorvar del todo, con cabello plateado peinado hacia atrás y unas manos grandes que siempre sostenían un libro o un periódico. Venía a casa todos los domingos para almorzar. Era la única tradición familiar que se mantenía intacta. Y mientras Óscar atendía llamadas y Julián se encerraba en su habitación con sus videojuegos, Gilberto y yo nos sentábamos en el jardín a tomar café. Hablábamos de todo. De política, de historia, de casos legales que salían en las noticias. Él me contaba anécdotas de sus años en los tribunales, de casos imposibles que había ganado, de injusticias que había corregido. Un domingo, yo tenía 42 años y estaba particularmente melancólica. Gilberto me preguntó algo que nadie más se había molestado en preguntar en años. Verónica, dijo mientras removía el azúcar en su taza, tú estudiaste Derecho, ¿verdad? No era una pregunta, era una afirmación. Él sabía la respuesta. Asentí en silencio, sintiendo como algo se apretaba en mi garganta. ¿Y por qué lo dejaste?, preguntó entonces, mirándome con esos ojos que veían demasiado. Me encogí de hombros, intentando parecer despreocupada. Por Julián, respondí. Alguien tenía que criarlo. Gilberto dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido hizo eco en el silencio del jardín. Verónica, dijo con voz firme pero no dura, criar un hijo es importante. Pero perderte a ti misma en el proceso no lo es. Me quedé mirándolo, sin saber qué responder. Nadie me había dicho algo así antes. Nadie había validado esa sensación de vacío que llevaba años tratando de ignorar. Tenía sueños, continuó él. Tenías un futuro brillante. Y lo cambiaste por esto. Hizo un gesto amplio con la mano, abarcando la casa, el jardín, toda esa vida de apariencias que yo había construido. No digo que esté mal, agregó rápidamente. Pero dime la verdad. ¿Eres feliz? La pregunta cayó sobre mí como una piedra. ¿Eres feliz? Verónica. 4 palabras simples que nadie me había hecho en décadas. Abrí la boca para responder con la mentira de siempre. Sí, claro que soy feliz. Tengo todo lo que una mujer podría desear. Pero las palabras no salieron. En su lugar, sentí como los ojos se me llenaban de lágrimas que había contenido durante años. Gilberto no dijo nada más. Solo extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía con ella. Ese gesto simple, ese contacto humano lleno de comprensión, rompió algo dentro de mí. Fue en ese momento, en ese jardín bañado por el sol de la tarde, con el olor de las flores que yo misma había plantado flotando en el aire, que tomé una decisión. No inmediatamente, no de manera dramática. Pero una semilla se plantó en mi interior ese día. Una semilla que con el tiempo crecería hasta convertirse en la mujer que años después se sentaría en ese tribunal, enfrentando a su propio hijo. 3 meses después de aquella conversación con Gilberto, Julián cumplió 23 años y nos anunció que tenía novia. Se llamaba Andrea, trabajaba como relacionista pública en una empresa de eventos, y según él, era la mujer más increíble que había conocido. La trajo a cenar un viernes por la noche. Recuerdo perfectamente ese día porque fue la primera vez que sentí ese escalofrío de advertencia que después aprendería a no ignorar. Andrea llegó con un vestido color esmeralda que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, tacones altísimos que la hacían parecer más alta de lo que era, y un perfume tan intenso que lo sentías antes de verla entrar. Tenía el cabello castaño perfectamente alisado cayendo sobre sus hombros, labios rojos que sonreían demasiado, y unos ojos que analizaban todo con la precisión de alguien que está calculando el valor de cada objeto en la habitación. Señora Mendoza, dijo estrechando mi mano con un apretón breve y frío, es un placer conocerla finalmente. Julián me ha contado tanto sobre usted. Mentira. Lo supe inmediatamente.
Julián apenas hablaba de mí con sus amigos, mucho menos con sus novias. Pero Andrea tenía ese talento especial para decir exactamente lo que la gente quería escuchar, aunque sus ojos dijeran algo completamente diferente. Durante la cena, ella monopolizó la conversación. Habló de su trabajo, de los eventos exclusivos que organizaba, de la gente importante que conocía, de los lugares caros donde había estado. Cada frase era una exhibición de estatus, un recordatorio de que ella se movía en círculos que consideraba superiores. Cuando Oscar mencionó su empresa, Andrea se inclinó hacia adelante con interés repentino, haciendo preguntas detalladas sobre facturación, inversiones, proyecciones de crecimiento. Yo la observaba en silencio, cortando mi comida en pedazos pequeños que apenas probaba. Veía cómo Julián la miraba con esos ojos embobados, como si ella fuera la octava maravilla del mundo. No veía lo que yo veía. No veía la ambición desnuda detrás de cada sonrisa, la frialdad calculadora detrás de cada cumplido ensayado. O tal vez sí lo veía y simplemente no le importaba. A veces el deseo ciega más efectivamente que cualquier venda. ¿Y usted, señora Mendoza?, me preguntó Andrea de repente, volteando su atención hacia mí como un reflector que finalmente encuentra su objetivo olvidado. ¿A qué se dedica? La pregunta venía cargada de esa curiosidad falsa que la gente educada usa cuando realmente no le interesa la respuesta. Soy ama de casa, respondí con la misma frase que había repetido miles de veces. Ah, dijo ella, y vi cómo su interés moría instantáneamente. ¡Qué lindo! Alguien tiene que ocuparse del hogar, ¿verdad? El tono no era exactamente despectivo, era peor. Era condescendiente, como si estuviera hablando con alguien que había elegido una vida pequeña y sin importancia. Gilberto, que estaba sentado a mi lado, apretó su servilleta con fuerza. Lo noté por el rabillo del ojo. Él también había captado el insulto velado. Verónica fue una de las mejores estudiantes de Derecho de su generación, dijo él con voz tranquila pero firme. Dejó su carrera para criar a Julián. Andrea parpadeó, sorprendida por un segundo antes de recomponer su sonrisa perfecta. Oh, qué sacrificio, dijo sin una pizca de sinceridad. Pero bueno, esas eran otras épocas. Ahora las mujeres no tenemos que elegir entre carrera y familia. Podemos tenerlo todo. La implicación era clara. Yo había sido débil, anticuada, conformista. Ella era la mujer moderna, la que sí sabía cómo equilibrarlo todo. Qué fácil es juzgar cuando no has vivido las circunstancias del otro. Julián y Andrea se casaron 8 meses después en una ceremonia ostentosa que costó más de $150,000. Andrea insistió en cada detalle, desde las flores importadas hasta el vestido de diseñador que Oscar pagó sin pestañear. Yo ayudé con los preparativos, por supuesto. Hice llamadas, coordiné proveedores, resolví problemas de última hora. Andrea apenas me daba las gracias. Para ella, yo era simplemente parte del personal de apoyo, alguien cuya función era hacer que su día perfecto sucediera sin contratiempos. El día de la boda, mientras veía a mi hijo pronunciar sus votos mirando a Andrea como si fuera lo único que importaba en el universo, sentí una tristeza profunda que no pude nombrar entonces. No era solo perder a mi hijo, que es lo que todas las madres sienten cuando sus hijos se casan. Era algo más oscuro, más definitivo. Era ver cómo él elegía reproducir exactamente los mismos errores que Oscar y yo habíamos cometido. Elegía una mujer hermosa y ambiciosa, ignorando si había sustancia detrás de la fachada. Elegía el brillo sobre la profundidad. Después de la boda, las visitas se espaciaron. Julián y Andrea se mudaron a un departamento lujoso en el centro de la ciudad, decorado por un interiorista famoso con muebles que costaban más que un auto. Las primeras semanas llamaban seguido, venían a almorzar los domingos. Pero gradualmente, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Los almuerzos se cancelaban con excusas de último minuto. Estamos muy ocupados. Tenemos un compromiso. Surgió algo de trabajo. Las únicas veces que el teléfono sonaba con regularidad era cuando necesitaban algo. Dinero, casi siempre. Mamá, necesito que me ayudes con esto. Mamá, ¿podrías hablar con papá sobre aquello? La empresa de Andrea no está yendo tan bien. Necesitamos un préstamo. El auto se descompuso. Necesitamos ayuda para el enganche del nuevo. Cada llamada era una transacción, nunca una conversación real. Nunca preguntaban cómo estaba yo, qué estaba haciendo, si necesitaba algo.
Óscar les daba el dinero sin hacer preguntas. Tiene 25 años, me decía cuando yo sugería que tal vez deberíamos ponerles límites. Está estableciéndose. Necesita apoyo. Pero yo veía algo diferente. Veía a un hombre que intentaba comprar el amor de su hijo con cheques firmados. Veía a un hijo que había aprendido que sus padres eran un cajero automático emocional al que podía acudir cuando lo necesitara. Gilberto también lo notaba. «Se estás creando un monstruo», le dijo a Óscar un domingo durante el almuerzo. Julián no estaba, por supuesto. Había cancelado otra vez. Mi hijo frunció el ceño, molesto por la crítica. «Es mi dinero, papá. Puedo dárselo a quien quiera». Gilberto negó con la cabeza lentamente. «No se trata del dinero, hijo. Se trata de lo que estás enseñándole. Le estás enseñando que todo tiene solución con dinero, que no hay consecuencias para sus decisiones, que siempre habrá alguien que lo rescate». La discusión escaló rápidamente. Óscar se puso de pie, tiró la servilleta sobre la mesa. «No voy a recibir lecciones de crianza de nadie», dijo con voz dura. «Ni siquiera de ti». Salió del comedor dejándonos en un silencio incómodo. Gilberto me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. «Lo siento, Verónica», dijo en voz baja. «Siento que mi hijo no haya aprendido lo que intenté enseñarle». Esa noche, después de que Óscar se durmiera, me quedé despierta mirando el techo de nuestra habitación. La casa estaba en silencio absoluto, ese tipo de silencio que amplifica tus pensamientos hasta volverlos ensordecedores. Pensé en todos los años que había dedicado a crear una familia, a mantener un hogar, a ser la esposa perfecta y la madre perfecta. ¿Y para qué? Para tener un hijo que solo me llamaba cuando necesitaba dinero y un esposo que me veía como parte del inventario de la casa. Fue esa noche que tomé la decisión real. No la semilla que Gilberto había plantado meses atrás, sino la decisión completa, firme, definitiva. Iba a retomar mi vida. Iba a terminar lo que había dejado inconcluso hacía 2 décadas. Tenía 43 años. No era demasiado tarde. No podía ser demasiado tarde. A la mañana siguiente llamé a la universidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho mientras esperaba que contestaran. Una secretaria con voz cansada me informó que tendría que empezar casi desde cero. Habían pasado demasiados años, los programas habían cambiado, muchas de mis materias ya no contaban. Necesitaría al menos 3 años para completar la licenciatura. 3 años. A los 43 años. La mayoría de la gente pensaría que era una locura. Yo pensé que era mi última oportunidad. No le dije nada a Óscar inmediatamente. Tampoco a Julián. Primero necesitaba estar segura, necesitaba tener todo planeado. Pasé semanas investigando, consultando programas, calculando horarios. Las clases eran en la tarde, de 4 a 8 de la noche. Podía hacerlo. Óscar nunca llegaba antes de las 9, y Julián ya no vivía con nosotros. Nadie tenía que enterarse hasta que yo estuviera lista para contarlo. Fue Gilberto el primero en saberlo. Vino un domingo y me encontró rodeada de folletos universitarios que había escondido rápidamente debajo de una revista cuando escuché su auto llegar. Pero él era demasiado observador. «¿Qué escondes ahí, Verónica?», preguntó con una sonrisa que indicaba que ya lo sabía. Suspiré y le mostré los papeles. Sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto antes. «Eso es lo mejor que he escuchado en años», dijo. Y luego agregó algo que cambiaría todo. «Yo pago tu matrícula». Intenté rechazarlo, por supuesto. «No puedo aceptar eso, Gilberto. Es demasiado». Él levantó una mano para silenciarme. «Verónica, tengo 72 años y más dinero del que podré gastar en lo que me queda de vida. Déjame invertirlo en algo que realmente importe. Déjame invertirlo en ti». Había tanto afecto genuino en sus palabras, tanta fe, que sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Este será nuestro secreto», dijo guiñándome un ojo. «Por ahora». Me inscribí una semana después. El primer día de clases me sentí ridícula. Tenía 43 años y estaba rodeada de chicos de 20 que me miraban como si fuera su madre perdida en el campus. Algunos profesores también me miraron con curiosidad, preguntándose qué hacía una mujer de mi edad ahí. Pero algo extraordinario sucedió cuando comenzaron las clases.
Descubrí que mi mente seguía siendo tan afilada como antes. Más afilada, incluso, porque ahora tenía experiencia de vida que darle contexto a cada teoría legal. Los casos que analizábamos ya no eran abstractos para mí. Cuando estudiábamos derecho familiar, yo pensaba en todas las parejas que conocía atrapadas en matrimonios infelices. Cuando veíamos sucesiones y herencias, recordaba las peleas que había presenciado en familias conocidas por dinero y propiedades. Cada clase era una revelación, cada libro era una puerta que se abría a un mundo que había olvidado que existía. Oscar se dio cuenta después de 2 meses. Llegó temprano una noche y yo no estaba. Le había dejado la cena preparada, como siempre, pero mi ausencia lo desconcertó. Cuando llegué a las 8:30 con mis libros bajo el brazo, él estaba sentado en la sala con una copa de whisky, esperándome. ¿Dónde estabas?, preguntó. No sonaba enojado, solo confundido. En la universidad, respondí. Decidí terminar mi carrera. Hubo un silencio largo. Él me miraba como si hubiera dicho que había decidido unirme al circo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. La pregunta me dolió más de lo que él imaginaba. Porque necesito algo que sea mío, respondí. Algo que no sea solo ser tu esposa o la madre de Julián. Necesito ser Verónica otra vez. Esperaba resistencia, esperaba que me dijera que era una tontería, que para qué a mi edad. Pero Oscar me sorprendió. Está bien, dijo después de un momento. Si eso es lo que quieres, está bien. No fue un apoyo entusiasta, pero tampoco fue un obstáculo. Era una aceptación neutral, resignada. Como si dijera, haz lo que quieras mientras no interfiera con mi vida. Y eso era exactamente lo que yo planeaba hacer. No interferir, no causar problemas, solo recuperar la parte de mí que había enterrado bajo 2 décadas de domesticidad. Julián, por otro lado, no lo tomó bien cuando finalmente se enteró. Vino a visitarnos 3 meses después, una de esas raras ocasiones en que no necesitaba dinero. Andrea venía con él, usando un conjunto color salmón que probablemente costó más de lo que yo gastaba en ropa en un año entero. Mencioné casualmente durante la cena que estaba estudiando. Julián dejó de masticar y me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Estudiando qué?, preguntó. Derecho, respondí. Estoy terminando mi carrera. Andrea soltó una risa que intentó disfrazar como tos. Perdón, dijo sin sonar arrepentida en absoluto. Es que, no sé, me parece curioso. ¿Para qué necesitas un título a tu edad? No vas a trabajar, ¿verdad? La pregunta tenía tanto veneno escondido que hasta Oscar notó el tono. Andrea, dijo en voz baja, eso no es apropiado. Ella se encogió de hombros. Solo digo lo que todos piensan. Es un poco tarde para cambios de carrera, ¿no crees? Julián no dijo nada en mi defensa. Solo siguió comiendo, evitando mi mirada. Esa fue la confirmación que necesitaba. Mi propio hijo pensaba igual que su esposa. Pensaba que yo era demasiado vieja, demasiado irrelevante, demasiado inútil para tener ambiciones propias. Me levanté de la mesa con calma, recogí mi plato aunque apenas había tocado la comida. Disculpen, dije. Tengo que estudiar para un examen mañana. Me fui dejándolos en un silencio incómodo que no me importó en absoluto. Los siguientes 2 años fueron los más intensos de mi vida. Estudiaba todas las tardes, todas las noches, todos los fines de semana. Gilberto se convirtió en mi confidente, mi mentor, mi mayor animador. Venía los domingos y discutíamos casos, repasábamos conceptos legales, debatíamos interpretaciones de leyes. Él estaba genuinamente emocionado con mi progreso. Me prestaba libros de su biblioteca personal, algunos tan viejos que las páginas se desmoronaban al tocarlas. Me contaba historias de sus años como abogado que no aparecían en ningún libro de texto. Oscar mantenía su distancia neutral. No obstaculizaba, pero tampoco participaba. Nunca preguntaba cómo me había ido en un examen. Nunca quería saber qué estaba estudiando. Era como si hubiera decidido tolerar esta nueva faceta mía sin realmente verla. Julián y Andrea desaparecieron casi completamente de nuestras vidas. Solo llamaban cuando necesitaban dinero, que era cada vez más seguido. La empresa de eventos de Andrea estaba en problemas constantes. Siempre necesitaba capital para este proyecto o aquel cliente importante. Me gradué con honores a los 46 años. La ceremonia fue pequeña, modesta,
pero para mí fue el día más importante de mi vida desde que nació Julián. Gilberto estaba en primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Óscar también vino, sentado a su lado, sonriendo educadamente pero sin realmente entender qué significaba ese momento para mí. Julián y Andrea mandaron un mensaje. «Felicidades, mamá, ocupados hoy, lo celebramos después». Ese después nunca llegó. Pero yo no necesitaba su validación. Ya no. Tenía mi título, tenía mi orgullo recuperado, y tenía planes. Gilberto me ayudó a conseguir una pasantía en un bufete de abogados respetable. Nada ostentoso, nada que llamara demasiado la atención. Yo no quería reflectores. Solo quería ejercer, aprender, crecer. Trabajaba medio tiempo, 3 días a la semana. Era suficiente para mantenerme ocupada sin descuidar completamente la casa, aunque honestamente ya no me importaba tanto si la casa estaba perfecta o no. Descubrí que era buena. Muy buena. Los socios del bufete comenzaron a asignarme casos más complejos. Mi edad, que Andrea había considerado una desventaja, resultó ser mi mayor activo. Los clientes confiaban en mí. Me veían como alguien maternal, confiable, sabia. No sabían que por dentro yo me sentía como esa chica de 24 años que había abandonado sus sueños, ahora finalmente teniendo la oportunidad de vivirlos. Gilberto estaba orgulloso. Lo veía en sus ojos cada vez que hablábamos de mi trabajo. Sabía que lo lograrías, me decía constantemente. Siempre supe que eras especial. Verónica, no dejes que nadie te diga lo contrario. Esas palabras significaban más para mí que cualquier reconocimiento profesional. 3 años después de graduarme, cuando tenía 49 años, sucedió algo que cambiaría todo para siempre. Gilberto sufrió un derrame cerebral mientras leía en su estudio. Lo encontraron 2 horas después, inconsciente en su sillón favorito con un libro de filosofía abierto sobre su regazo. Lo llevaron de emergencia al hospital, donde permaneció en coma durante 4 días que se sintieron como 4 años. Yo iba todos los días, me sentaba junto a su cama, le sostenía la mano y le contaba sobre mis casos, sobre las victorias pequeñas que él tanto celebraba. Óscar también iba, por supuesto. Era su padre. Pero había una diferencia en cómo cada uno procesaba la situación. Óscar se quedaba 10 minutos, miraba los monitores con expresión preocupada, hablaba con los doctores sobre pronósticos y tratamientos, y luego se iba a trabajar porque los negocios no podían esperar. Yo me quedaba horas, hablándole a Gilberto como si pudiera escucharme, porque una parte de mí creía que sí podía. Julián apareció el segundo día. Andrea venía con él, usando lentes de sol oscuros aunque estábamos dentro del hospital, como si el drama de la situación requiriera accesorios. «¿Cuánto tiempo le queda?», preguntó Julián sin siquiera saludarme primero. «No lo sabemos», respondí sintiendo como la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. «No es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de esperar y ver qué pasa». Andrea miró su reloj, un Rolex dorado que brillaba obscenamente bajo las luces fluorescentes. «Tenemos una cena importante esta noche», murmuró a Julián. «No podemos quedarnos mucho». Se quedaron exactamente 15 minutos. Julián se paró junto a la cama de su abuelo, sin tocarlo, sin hablarle, solo mirándolo como si fuera un problema que necesitaba resolverse rápidamente. Andrea ni siquiera se acercó. Se quedó en la puerta revisando su teléfono. Cuando se fueron, prometieron volver pronto. No volvieron hasta el funeral. Gilberto despertó al 5.º día. Abrió los ojos lentamente, confundido, desorientado. Yo estaba ahí, sosteniendo su mano. «Verónica», susurró con voz rasposa. «Siempre supiste quedarte». Esas palabras me rompieron. Me incliné y besé su frente, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas. Los doctores dijeron que había sido un milagro, que hombres de su edad rara vez se recuperaban de derrames tan severos. Pero Gilberto era fuerte, terco, no estaba listo para irse todavía. Los siguientes meses fueron de recuperación lenta. Gilberto perdió movilidad en su lado izquierdo, su habla se volvió más lenta, más trabajosa. Pero su mente seguía intacta, brillante como siempre. Contraté enfermeras para cuidarlo, me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba. Óscar pagaba las cuentas médicas sin quejarse, pero raramente visitaba. Estaba ocupado, siempre ocupado. Julián no apareció ni una sola vez durante esos meses de rehabilitación.
Una tarde, 6 meses después del derrame, Gilberto me pidió que lo llevara a su estudio. Quería hablar conmigo a solas. Lo ayudé a sentarse en su sillón, el mismo donde había colapsado. Abrió un cajón de su escritorio con su mano buena y sacó un sobremanila. «Toma», dijo extendiéndolo hacia mí. Yo lo miré sin entender. «¿Qué es esto?» «Ábrelo», respondió con una sonrisa cansada. Dentro había documentos legales. Muchos documentos. Mi nombre aparecía una y otra vez. Gilberto había modificado su testamento. Me dejaba su biblioteca completa, todos sus libros de derecho que había coleccionado durante 50 años de carrera. Me dejaba $500,000 para que pudiera establecer mi propio bufete si así lo deseaba. Me dejaba sus contactos, sus casos archivados, su legado profesional completo. «No puedo aceptar esto», dije sintiendo como la voz se me quebraba. «Tú tienes un hijo, tienes un nieto». Gilberto negó con la cabeza lentamente. «Oscar tiene su propia fortuna, no necesita la mía. Y Julián». Bueno. Se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. Julián aprendió a valorar el dinero, pero nunca aprendió a valorar el conocimiento, el carácter, el legado real. Tú sí. Tú entiendes lo que realmente importa. Por eso quiero que seas tú quien continúe lo que yo empecé. Me tomó la mano con su mano temblorosa. Prométeme que no desperdiciarás este regalo. Verónica. Prométeme que serás la abogada brillante que siempre supe que eras. Se lo prometí. Como no iba a prometerlo. Este hombre había creído en mí cuando nadie más lo hacía, había invertido en mí cuando mi propia familia me ignoraba. Le debía todo. Pero también había algo más en ese sobre. Una carta. Escrita con su puño y letra temblorosa, probablemente le había tomado horas completarla. La leí con lágrimas cayendo sobre el papel. La carta decía cosas hermosas, dolorosas, verdaderas. Me decía que yo había sido la hija que él siempre quiso tener. Que estaba orgulloso de mí de maneras que nunca había estado orgulloso de su propio hijo, aunque amaba a Oscar con todo su corazón. Me decía que vio cómo me había sacrificado, cómo me había perdido a mí misma, y cómo finalmente me había encontrado de nuevo. Me decía que no dejara que nadie, ni siquiera mi propia familia, apagara esa luz que había vuelto a encenderse en mí. La carta terminaba con una línea que todavía recuerdo palabra por palabra. El verdadero legado no es el dinero que dejas, es la diferencia que haces en las vidas que tocas. Gilberto falleció 3 semanas después de darme esa carta. Murió en paz, en su sueño, rodeado de sus libros amados. El funeral fue grande porque había sido un hombre respetado en la comunidad legal. Vinieron jueces, abogados, profesores, clientes antiguos. Todos compartían historias sobre cómo Gilberto los había ayudado, inspirado, guiado. Yo me mantuve en silencio durante la ceremonia, conteniendo un dolor que era tan profundo que no tenía palabras para expresarlo. Julián llegó tarde al funeral, por supuesto. Andrea lo acompañaba, usando un vestido negro ajustado que era demasiado sexy para un funeral, pero ella nunca entendió el concepto de apropiado. Se pararon en la parte de atrás, susurrando entre ellos, revisando sus teléfonos. Cuando terminó la ceremonia, Julián se acercó a Oscar. «Necesitamos hablar sobre el testamento del abuelo», dijo sin siquiera fingir tristeza. «¿Qué me dejó?» Oscar lo miró con una expresión que no pude descifrar. Cansancio. Tal vez. Decepción. Definitivamente. «Ya lo veremos en la lectura del testamento», respondió. Julián no estaba satisfecho. «Pero tengo derecho a saber. Soy su único nieto». Oscar no respondió, solo se alejó dejando a Julián con las palabras colgando en el aire. La lectura del testamento fue una semana después. El abogado de Gilberto, un hombre mayor llamado Iván que había sido su socio durante décadas, nos reunió a todos en una oficina que olía a madera vieja y a libros antiguos. Oscar estaba ahí, yo estaba ahí, Julián y Andrea estaban ahí. Iván abrió el documento con solemnidad y comenzó a leer. Gilberto le dejaba la mayoría de su patrimonio a Oscar, como era de esperarse. La casa, las inversiones, las cuentas bancarias principales. Pero cuando Iván leyó mi nombre, el ambiente en la habitación cambió. A mi nuera política, Verónica Mendoza, le dejo mi biblioteca completa, mi colección de casos legales, y la suma de $500,000 para que establezca su propia práctica legal. Hubo un silencio de shock.
Julián se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Qué? Gritó. Eso no puede ser legal. Ella no es familia de sangre. Iván lo miró con una expresión fría que debe haber practicado en décadas de lidiar con herederos descontentos. La señora Mendoza es familia por matrimonio, y tu abuelo tenía todo el derecho de dejar su patrimonio a quien quisiera. El testamento es completamente legal y válido. Andrea se inclinó hacia Julián, susurrando furiosamente. $500,000. Eso es nuestro. Debería ser nuestro. Él nunca nos dio nada. Porque nunca se lo ganaron, dijo Óscar en voz baja pero firme. Mi padre le dio ese dinero a Verónica porque ella lo merecía. Julián y Andrea salieron de esa oficina como huracanes de rabia contenida. No me dijeron adiós, no me miraron siquiera. Solo se fueron dejando un rastro de veneno en el aire. Durante el camino a casa, Óscar condujo en silencio. Yo miraba por la ventana, procesando todo lo que había pasado, todo lo que Gilberto me había dado. No solo el dinero, sino el reconocimiento, la validación, la prueba tangible de que alguien había visto mi valor cuando yo misma había dejado de verlo. Mi padre te quería mucho, dijo Óscar finalmente, rompiendo el silencio. Más de lo que yo entendía, creo. Su voz sonaba extraña, como si estuviera descubriendo algo sobre sí mismo que no le gustaba. Yo no respondí. No había nada que decir. Gilberto había sido más padre para mí en esos últimos años que cualquier otra figura masculina en mi vida. Había visto mi potencial cuando mi propio esposo solo veía a la mujer que planchaba sus camisas. Los siguientes meses fueron de transformación silenciosa. Usé el dinero de Gilberto exactamente como él había querido. Establecí mi propio despacho de abogados. No algo grande ni ostentoso, solo una oficina pequeña en un edificio discreto del centro. Contraté una asistente, una chica joven llamada Mariana que me recordaba a mí misma a esa edad, llena de sueños y ambición. Empecé a tomar casos, primero pequeños, luego más complejos. Mi especialidad se volvió el derecho familiar y sucesiones. Conocía ese territorio mejor que nadie, había vivido sus tragedias desde adentro. Óscar no dijo mucho sobre mi nuevo negocio. Lo aceptó con la misma neutralidad con la que había aceptado todo lo demás. Pero algo había cambiado entre nosotros. Había una distancia que antes no existía, o tal vez siempre había existido y yo apenas la estaba notando. Cenábamos juntos en silencio. Dormíamos en la misma cama sin tocarnos. Éramos dos extraños compartiendo un espacio, nada más. Julián y Andrea desaparecieron completamente durante casi un año. Ni una llamada, ni una visita, ni siquiera un mensaje en mi cumpleaños. Era como si hubieran decidido castigarme con su ausencia, sin entender que su ausencia era más un regalo que un castigo. Por primera vez en décadas, podía respirar sin sentir el peso de sus expectativas, sus demandas, sus juicios constantes. Pero la paz nunca dura para siempre. Óscar comenzó a sentirse mal un martes por la tarde. Dolor en el pecho, dificultad para respirar. Pensamos que era indigestión, estrés del trabajo. Tomó un antiácido y se acostó temprano. A las 3 de la mañana, sus gemidos me despertaron. Estaba pálido, sudando, agarrándose el pecho con ambas manos. Llamé a la ambulancia. Los paramédicos llegaron en 8 minutos que se sintieron como 8 horas. Ataque cardíaco masivo, dijeron los doctores en el hospital. Necesitamos operarlo inmediatamente. Firmé los papeles con manos temblorosas. Vi cómo se lo llevaban en esa camilla rodante, conectado a máquinas que pitaban y parpadeaban. Llamé a Julián. No contestó. Le dejé un mensaje. Tu padre está en el hospital, es grave, ven por favor. Pasaron 3 horas antes de que me devolviera la llamada. ¿Qué pasó?, preguntó con voz adormilada, molesta. Son las 6 de la mañana, mamá. Tu padre tuvo un ataque cardíaco, está en cirugía ahora mismo. Hubo una pausa. Estaré ahí en 1 hora, dijo finalmente. Pero no llegó en 1 hora. Llegó 4 horas después, cuando Óscar ya estaba fuera de peligro, despierto pero débil, con tubos saliendo de su cuerpo y monitores rastreando cada latido de su corazón cansado. Andrea venía con él, por supuesto. Usaba jeans rotos de diseñador y una blusa color lavanda que probablemente costó más que el salario mensual de una enfermera. ¿Cómo está?,
Preguntó Julián mirando a su padre con una expresión que no sabía si era preocupación genuina o simple obligación social. Estable, respondí. Los doctores dicen que tuvo suerte. Necesitará cambiar su estilo de vida completamente, reducir el estrés, comer mejor, hacer ejercicio. Julián asintió distraídamente. ¿Y el negocio?, preguntó. ¿Quién va a manejar la empresa? Ahí estaba. La pregunta real, la única que realmente le importaba. Eso se verá después, dije con voz seca. Ahora lo importante es que tu padre se recupere. Andrea se acercó a Óscar, le tocó la mano con esos dedos con manicura perfecta color nude. Señor Mendoza, dijo con voz melosa, nos tenía muy preocupados. Óscar la miró como si estuviera viendo a través de ella, viendo la falsedad, la actuación ensayada. Se quedaron 20 minutos. Luego Julián dijo que tenía una reunión importante que no podía cancelar. Andrea murmuró algo sobre un cliente que estaba esperando. Prometieron volver al día siguiente. No volvieron. Yo me quedé en el hospital día y noche durante una semana completa. Dormía en una silla incómoda junto a la cama de Óscar, comía lo que podía de las máquinas expendedoras, me duchaba en el baño para visitantes. No me importaba. Era mi esposo, había pasado 30 años con él, no iba a abandonarlo ahora. Durante esos días y noches en el hospital, Óscar y yo hablamos más de lo que habíamos hablado en años. Conversaciones reales, profundas, dolorosas. Me dijo cosas que nunca había dicho. Me dijo que lamentaba haberme dejado perder mis sueños. Me dijo que había sido un esposo ausente, un padre mediocre. Me dijo que Gilberto había tenido razón sobre Julián, que habían creado un hijo mimado e ingrato que solo los veía como fuentes de recursos. Te amo, Verónica, me dijo una noche con lágrimas en los ojos. Siempre te he amado. Pero nunca supe cómo amarte de la manera que necesitabas. Nunca te vi realmente. Perdóname. Tomé su mano, esa mano que había firmado tantos cheques para nuestro hijo, que había trabajado incansablemente para darnos una vida cómoda, que nunca había aprendido a expresar afecto sin un precio adjunto. Te perdono, le dije. Y era verdad. Lo perdonaba porque entendía que él también había sido víctima de sus propias limitaciones, de su propia educación emocional incompleta. Óscar salió del hospital 2 semanas después. Llegamos a casa y encontramos que nada había cambiado. La casa estaba exactamente como la habíamos dejado, limpia y ordenada gracias al servicio de limpieza que contratábamos. Pero se sentía diferente, más fría, más vacía. Como si el ataque cardíaco hubiera revelado algo que siempre había estado ahí pero que nos negábamos a ver. Esta casa es demasiado grande para nosotros dos, dijo Óscar mirando alrededor. Siempre lo fue. Los meses siguientes fueron de recuperación lenta. Óscar siguió las órdenes de los doctores religiosamente. Dejó de trabajar 16 horas al día, delegó responsabilidades, contrató un gerente general para manejar las operaciones diarias de su empresa. Comenzamos a caminar juntos por las mañanas, media hora todos los días por el vecindario. Cocinaba comidas saludables, nada de sal, nada de grasas, todo medido y pesado como si fuera una ciencia exacta. Julián llamaba ocasionalmente, siempre preguntando por la salud de su padre, siempre deslizando preguntas sobre la empresa, sobre las finanzas, sobre el futuro. Andrea enviaba mensajes de texto con emojis de corazones y frases vacías sobre esperanza y recuperación. Ninguno de los dos vino a visitarnos durante esos meses. Estaban ocupados, siempre ocupados, con problemas propios que nunca especificaban pero que siempre implicaban necesidad de dinero. Una tarde, casi 6 meses después del ataque cardíaco, Óscar me llamó a su estudio. Tenía papeles esparcidos sobre su escritorio, documentos legales que reconocí inmediatamente. Mi testamento, dijo sin preámbulos. Necesito modificarlo. Me senté frente a él, esperando. Quiero dejarte todo, Verónica. La empresa, las propiedades, las inversiones, todo. Eres la única persona en mi vida que nunca me pidió nada, la única que se quedó cuando no había nada que ganar con quedarse. Intenté protestar. Julián es tu hijo, tiene derecho. Óscar negó con la cabeza firmemente. Julián tendrá lo que yo decida que debe tener, nada más. Y decidí que lo que debe tener es una lección, no una fortuna. Le dejaré suficiente para vivir cómodamente si aprende a administrarlo. Pero el grueso de mi patrimonio va para ti.
Tú lo mereces. Tú te lo ganaste con cada año que pasaste sacrificándote por esta familia. No sabía qué decir. Una parte de mí sentía que era correcto, que después de todo lo que había dado, merecía algo a cambio. Otra parte de mí temía la reacción de Julián, el conflicto inevitable que esto causaría. Óscar vio mi duda. Verónica, dijo tomando mis manos entre las suyas, por una vez en tu vida, acepta algo sin sentirte culpable. Has pasado décadas cuidando de todos menos de ti misma. Déjame hacer esto. Déjame demostrarte que finalmente entendí. Asentí con lágrimas en los ojos. Está bien, susurré. Haz lo que creas correcto. Óscar sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Llamó a Iván, el mismo abogado que había manejado el testamento de Gilberto. Una semana después, los documentos estaban firmados, notariados, archivados. Yo era la heredera universal de todo lo que Óscar Mendoza había construido durante su vida. Julián recibiría $250,000, suficiente para comenzar algo propio si tenía la disciplina de hacerlo. Andrea no recibía nada, no era familia de sangre según el testamento. Nunca imaginé que tendría que usar esos documentos tan pronto. Óscar parecía estar mejorando, estaba más saludable, más feliz, más presente que nunca. Hablábamos de planes futuros, de viajar juntos, de conocer lugares que siempre habíamos pospuesto, de construir una segunda etapa de nuestro matrimonio, una mejor, una consciente. Pero el destino tenía otros planes. Óscar sufrió un segundo ataque cardíaco un martes por la mañana, mientras tomábamos café en el jardín. Un momento estaba sonriendo, contándome una anécdota sobre un empleado nuevo. Al siguiente, se agarraba el pecho y caía de la silla. Llamé a la ambulancia, grité su nombre, intenté recordar las técnicas de reanimación que había visto en películas. Pero no sirvió de nada. Para cuando los paramédicos llegaron, Óscar ya se había ido. El funeral de Óscar fue aún más grande que el de Gilberto. Empresarios, socios, empleados, clientes, todos vinieron a presentar sus respetos al hombre que había construido un imperio desde cero. Yo estaba sentada en primera fila, vestida de negro, con el corazón tan entumecido que ni siquiera podía llorar. Había llorado tanto en los días anteriores que ya no me quedaban lágrimas. Solo quedaba un vacío profundo, una sensación de que todo lo que había conocido durante 30 años acababa de desaparecer. Julián estaba sentado a mi lado con Andrea. Por primera vez en años, mi hijo me había abrazado al verme. Fue un abrazo breve, incómodo, pero era más contacto físico del que habíamos tenido en una década. Lo siento mucho, mamá, susurró con voz quebrada. Yo también, respondí. Y era verdad. No solo lamentaba la muerte de Óscar, lamentaba todo lo que no habíamos sido, todo lo que pudimos haber sido si hubiéramos tomado decisiones diferentes. Durante el velorio, Andrea se pegó a mí como nunca antes lo había hecho. Me traía agua, me preguntaba si necesitaba algo, me tocaba el brazo con gestos que pretendían ser reconfortantes. Era tan falso que resultaba casi cómico. Pero yo estaba demasiado cansada para confrontarla, demasiado agotada emocionalmente para señalar su hipocresía. Simplemente asentía y murmuraba gracias mientras miraba el ataúd cerrado donde yacía el hombre con quien había pasado la mitad de mi vida. Después del funeral, Iván me pidió que lo viera en su oficina. Es sobre el testamento del señor Mendoza, dijo con voz profesional pero amable. Necesitamos hacer la lectura oficial. Programamos la cita para una semana después, tiempo que supuestamente era para permitir que la familia procesara el duelo. Pero yo sabía que era para permitir que las personas se prepararan para la inevitable pelea por dinero que vendría. Durante esa semana, Julián me visitó 3 veces. 3 veces en una semana, cuando había pasado meses sin verme. Venía con pretextos diferentes. Quería asegurarse de que yo estuviera bien. Necesitaba unos papeles de su padre. Quería hablar sobre los arreglos del funeral. Pero yo veía a través de cada excusa. Estaba nervioso, ansioso, calculando cuánto recibiría de la herencia de su padre. Andrea era menos sutil. En su tercera visita, mientras tomábamos té en la sala, dejó caer la pregunta como quien no quiere la cosa. Señora Mendoza, dijo con voz dulce y falsa, ¿tiene idea de cómo dejó Óscar sus asuntos? Solo para estar preparados, ¿sabe? Para saber cómo proceder con la empresa y todo eso. La miré directamente a los ojos. Óscar dejó todo en orden,
respondí sin dar más detalles. Todo se aclarará en la lectura del testamento. Vi cómo su mandíbula se tensaba ligeramente, el único indicio de frustración en su rostro perfectamente maquillado. Claro, dijo forzando una sonrisa. Solo queríamos ayudar, ¿sabe? Estos procesos pueden ser complicados y usted no tiene experiencia en negocios. La condescendencia en su voz era tan obvia que casi me hizo reír. No tengo experiencia en negocios, pensé, pero tengo un título en Derecho y años de experiencia navegando casos de sucesiones mucho más complejos que este. Pero no dije nada. Dejé que pensara lo que quisiera. El día de la lectura del testamento llegó. Nos reunimos todos en la misma oficina donde habíamos leído el testamento de Gilberto años atrás. Iván estaba detrás de su escritorio con los documentos frente a él. Julián estaba sentado con las manos entrelazadas, ansioso. Andrea estaba a su lado con una sonrisa que pretendía ser apropiada, pero que no alcanzaba sus ojos. Yo estaba en la otra silla, tranquila, sabiendo lo que venía pero sin regodearme en ello. Iván abrió el sobre y comenzó a leer con esa voz monótona que los abogados usan para documentos legales. Primero estaban las cosas pequeñas. Donaciones a caridad, regalos para empleados leales, detalles administrativos. Julián se movía impaciente en su silla, esperando escuchar su nombre, esperando escuchar la cantidad que cambiaría su vida para siempre. Finalmente, Iván llegó a la parte principal. A mi hijo, Julián Mendoza, le dejo la suma de $250,000, con la esperanza de que aprenda a valorar el trabajo y la disciplina que se requieren para construir algo significativo. Hubo un silencio. 250,000, repitió Julián lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Solo 250,000. De una fortuna de millones. Iván continuó sin inmutarse. El resto de mi patrimonio, incluyendo la empresa Mendoza Importaciones, todas las propiedades, inversiones y cuentas bancarias, las dejo en su totalidad a mi esposa, Verónica Mendoza, quien ha sido mi compañera leal durante 30 años y quien merece la seguridad financiera que yo no siempre le proporcioné emocionalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián se puso de pie tan violentamente que su silla se volcó. «Esto es una broma», gritó. «Tiene que ser una maldita broma. Ella lo manipuló. Es obvio. Una vieja que ni siquiera terminó la universidad hasta hace unos años, que nunca trabajó un día real en su vida, y de repente se queda con todo». Iván lo miraba con expresión impasible. «Tu padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando hizo este testamento. Fue su decisión completamente voluntaria». Andrea también se había puesto de pie. Su rostro, normalmente controlado y perfecto, estaba rojo de rabia. «Esto no va a quedar así», dijo con voz temblorosa. «Vamos a impugnar este testamento. Vamos a demostrar que ella lo manipuló, que aprovechó su vulnerabilidad después del ataque cardíaco. Ningún juez va a permitir que una mujer que no hizo nada más que cocinar y limpiar se quede con un imperio que no construyó». Me puse de pie lentamente, con calma. «Ustedes pueden intentar lo que quieran», dije con voz tranquila pero firme. «Pero el testamento es legal, válido e inimpugnable». Óscar sabía exactamente lo que hacía. Andrea se rió, una risa sin humor, llena de veneno. «Por favor. Usted no tiene idea de cómo manejar una empresa. Va a arruinar todo lo que Óscar construyó en menos de un año. La mejor opción es que nos transfiera el control a nosotros, que sabemos cómo funcionan los negocios reales». Ahí estaba. El verdadero motivo detrás de toda esa preocupación falsa, todos esos mensajes de condolencias, todas esas visitas durante la semana del funeral. No les importaba a Óscar. No les importaba yo. Solo querían el dinero, el poder, el control. Habían estado esperando este momento, planeando su jugada, calculando cómo quitarme lo que legalmente me pertenecía. Julián dio un paso hacia mí. Su rostro estaba transformado por la rabia. Ya no reconocía al niño que había cargado en mis brazos, que había alimentado y cuidado. Ese niño se había convertido en un extraño consumido por la avaricia. «No voy a dejar que te salgas con la tuya», dijo entre dientes. «Voy a pelear esto hasta el final. Voy a demostrar que manipulaste a mi padre, que te aprovechaste de un hombre enfermo y vulnerable. Hazlo», respondí mirándolo directamente a los ojos. «Llévame a juicio si eso es lo que quieres. Pero prepárate para perder. Porque yo no manipulé a nadie.
Tu padre tomó esta decisión después de años de ver quién realmente se preocupaba por él y quién solo se preocupaba por su dinero. Después de años de ver quién estuvo presente y quién solo apareció cuando necesitaba algo. Andrea agarró el brazo de Julián. Vámonos, dijo. No tiene sentido hablar con ella. Claramente está disfrutando esto. Consigamos un abogado y arreglemos esto de la manera correcta. Salieron de la oficina dejando una estela de amenazas y promesas de guerra legal. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe que hizo temblar las paredes. Me senté nuevamente, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. Iván me miró con expresión comprensiva. Lo siento, Verónica, dijo. Sé que esta no es la manera en que querías que las cosas resultaran. Negué con la cabeza. No te disculpes. Óscar sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que esto pasaría y aún así tomó esta decisión. Tengo que respetar eso. 2 semanas después, recibí los papeles de la demanda. Julián y Andrea me estaban demandando por influencia indebida, alegando que yo había manipulado a Óscar cuando estaba en un estado mental vulnerable después de su ataque cardíaco. Pedían que el testamento fuera invalidado y que los bienes fueran distribuidos según las leyes de sucesión intestada, lo que significaba que Julián recibiría la mitad de todo como único hijo. Leí los documentos con calma profesional, analizando cada argumento, cada alegación. Eran débiles, predecibles, fáciles de refutar. Pero sabía que esto no se trataba de la fuerza legal de su caso. Se trataba de presión, de hacerme sentir culpable, de apostar a que yo cedería para evitar el escándalo público de una batalla legal contra mi propio hijo. Pero habían calculado mal. Yo ya no era la mujer que cedía para mantener la paz. Ya no era la que se tragaba sus palabras para evitar conflictos. Contraté al mejor abogado litigante que pude encontrar. Se llamaba Mauro, tenía 58 años, una reputación impecable y una tasa de victorias del 92% en casos de sucesiones. Nos reunimos en mi oficina, extendí todos los documentos sobre mi escritorio y le conté toda la historia sin omitir nada. Cada detalle doloroso, cada abandono, cada llamada que solo llegaba cuando necesitaban dinero. Mauro escuchaba con atención, tomando notas ocasionales, asintiendo en los momentos correctos. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con expresión pensativa. Verónica, dijo, este caso es sólido. El testamento fue hecho con todas las formalidades legales, Óscar estaba en pleno uso de sus facultades, y tenemos documentación médica que lo prueba. Además, tengo entendido que eres abogada. Asentí. Me especializo en derecho familiar y sucesiones. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Entonces entiendes exactamente lo débil que es el caso de tu hijo. Están apostando a que te intimides, a que no quieras pasar por el escándalo público. Pero si estás dispuesta a pelear, los vamos a destrozar en el tribunal. La palabra destrozar se sentía fuerte, casi violenta. Pero había algo de justicia en ella también. Ellos habían elegido este camino, habían decidido convertir el dolor de perder a Óscar en una batalla legal. Yo simplemente iba a defenderme. Pasamos las siguientes semanas preparando el caso. Recopilamos evidencia. Registros telefónicos que mostraban la falta de comunicación de Julián conmigo durante años, excepto cuando necesitaba dinero. Transferencias bancarias que documentaban cada préstamo, cada pago, cada rescate financiero que Óscar había hecho. Testimonios de empleados de la empresa que confirmaban que yo había estado presente en el hospital todos los días durante la recuperación de Óscar, mientras Julián apenas apareció. También teníamos algo más poderoso. El historial médico completo de Óscar. Evaluaciones psicológicas hechas después de su ataque cardíaco que confirmaban que estaba mentalmente competente, lúcido, capaz de tomar decisiones complejas. Incluso teníamos una grabación de video que Óscar había insistido en hacer cuando firmó el testamento, explicando sus razones con su propia voz, con sus propias palabras. En ese video, Óscar se veía cansado pero firme. Mi hijo Julián recibirá $250,000, decía mirando directamente a la cámara. Es una cantidad generosa que le permitirá comenzar su propio camino si aprende disciplina y trabajo. Pero el resto de mi patrimonio va para mi esposa Verónica, quien sacrificó su carrera para criar a nuestro hijo, quien estuvo a mi lado en mis peores momentos, quien nunca me pidió nada pero se lo merece todo. Cuando vi ese video por primera vez, lloré.
Lloré por el hombre que Oscar había sido y por el hombre que finalmente se convirtió en sus últimos meses. Lloré por los años perdidos y por los momentos finales que sí fueron genuinos. Lloré porque en ese video vi el amor que siempre había estado ahí, pero que ninguno de los dos había sabido expresar correctamente hasta que fue casi demasiado tarde. Mientras tanto, Julián y Andrea contrataron sus propios abogados. Una firma cara y agresiva conocida por ganar casos difíciles mediante tácticas intimidatorias. Comenzaron una campaña de desprestigio. Filtraron información a la prensa sobre la millonaria viuda que había manipulado a su esposo moribundo. Algunos periódicos amarillistas publicaron artículos con titulares sensacionalistas. Ama de casa sin educación hereda imperio empresarial. Hijo desheredado pelea por justicia. Mis clientes comenzaron a preguntarme sobre los artículos. Algunos se mostraban preocupados, otros curiosos. Mariana, mi asistente, estaba furiosa. ¿Cómo se atreven?, decía mientras leía los artículos en su teléfono. Esto es difamación pura. Deberíamos demandarlos también. La calmé con paciencia. Déjalos, dije. Cuando lleguemos al tribunal, la verdad saldrá a la luz. Las mentiras solo funcionan cuando no hay evidencia que las contradiga. Pero la campaña de desprestigio tuvo un efecto. Algunos clientes cancelaron sus casos conmigo, diciendo que no querían estar asociados con escándalos públicos. Algunos conocidos dejaron de devolverme llamadas. El vecindario donde había vivido durante años de repente se sentía hostil, lleno de miradas curiosas y susurros detrás de mi espalda. Era como si hubiera hecho algo malo, como si defender lo que legalmente me pertenecía fuera un crimen. Recibí llamadas anónimas en medio de la noche. Voces distorsionadas diciéndome que desistiera de la herencia, que dejara lo que no me correspondía, que una mujer como yo no merecía tanto dinero. Algunos mensajes eran más específicos, amenazando con exponer secretos que no existían, prometiendo arruinar mi reputación profesional. Cambié mi número de teléfono 2 veces. Instalé cámaras de seguridad en mi casa. Por primera vez en mi vida, me sentí genuinamente asustada. Mauro me aseguró que esto era normal en casos de alto perfil. Intentan quebrarte emocionalmente antes de llegar al tribunal, explicó. Si consiguen que desistas, ganan sin siquiera pelear. Pero si te mantienes firme, si demuestras que no te van a intimidar, eventualmente se darán cuenta de que van a perder. Así que me mantuve firme. Seguí trabajando, seguí viviendo, seguí preparándome para el juicio. La fecha del juicio se fijó para 6 meses después de la demanda. 6 meses de ataques constantes, de estrés interminable, de noches sin dormir preguntándome si estaba haciendo lo correcto. 6 meses de cuestionar si valía la pena pelear, si no sería más fácil simplemente dividir la herencia y terminar con todo esto. Pero cada vez que consideraba rendirme, recordaba las palabras de Gilberto. El verdadero legado no es el dinero que dejas, es la diferencia que haces en las vidas que tocas. Oscar había tomado una decisión consciente. Había elegido recompensarme por décadas de sacrificio, de presencia, de amor incondicional que nunca esperaba nada a cambio. Si yo cedía ahora, si dejaba que Julián y Andrea me intimidaran para renunciar a esa herencia, estaría diciendo que Oscar estaba equivocado. Estaría diciendo que mi sacrificio no valía nada. Y eso no era algo que pudiera hacer. Una semana antes del juicio, Andrea intentó un último movimiento. Me llamó directamente, saltándose a los abogados. Señora Mendoza, dijo con voz que pretendía ser conciliadora, necesitamos hablar. Mujer a mujer, sin abogados de por medio. Podemos resolver esto de manera civilizada. Accedí a encontrarme con ella, más por curiosidad que por esperanza de resolver algo. Nos vimos en un café neutral, un lugar público donde sabía que no podría hacer una escena. Andrea llegó puntual, vestida con un traje color gris perla que gritaba dinero y poder. Se sentó frente a mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mire, dijo yendo directo al punto, seamos realistas. Usted no sabe cómo manejar una empresa. No tiene experiencia en negocios. En 6 meses va a arruinar todo lo que Oscar construyó. La compañía va a colapsar y todos van a perder, incluyéndola. Continué bebiendo mi café en silencio, dejándola hablar. Tengo una propuesta, continuó inclinándose hacia adelante. Deme el control operativo de la empresa. Usted puede quedarse con las propiedades,
con una cantidad generosa en efectivo, digamos $2 millones. Es más de lo que jamás soñó tener. Y nosotros nos encargamos del negocio. Todos ganan. La miré directamente a los ojos. ¿Y qué gana Julián en esto?, pregunté. Porque algo me dice que esta no es su idea. Andrea tuvo la decencia de verse ligeramente incómoda. Julián obtiene lo que le corresponde como hijo. La empresa que su padre construyó, el legado familiar. Es lo justo. Negué con la cabeza lentamente. Lo justo es lo que Oscar decidió. Él sabía exactamente quiénes eran ustedes. Sabía que solo les importaba el dinero. Por eso tomó la decisión que tomó. Andrea, tu fachada de preocupación no me engaña. Nunca me engañó. Su rostro se endureció, la máscara amable cayó completamente. Está cometiendo un error, dijo con voz fría. En el tribunal vamos a destruirla. Vamos a demostrar que es una manipuladora, una oportunista que se aprovechó de un hombre enfermo. Cuando terminemos con usted, no va a quedar nada de su preciosa reputación. Me puse de pie, dejando dinero sobre la mesa para pagar mi café. Inténtalo, dije. Nos vemos en el tribunal. Salí de ese café sintiendo algo que no había sentido en meses. Claridad. Determinación absoluta. Ya no había dudas. Ya no había culpa. Iba a pelear con todo lo que tenía. Iba a ganar no solo por mí, sino por Oscar, por Gilberto, por todas las versiones de mí misma que habían sido ignoradas y subestimadas durante décadas. Y así llegamos al día del juicio. Al momento donde crucé esas puertas del tribunal y vi cómo Andrea ponía los ojos en blanco cuando me vio entrar. Al momento donde el juez se detuvo al verme, donde su rostro cambió de neutral a sorprendido. Donde dijo esas palabras que hicieron que toda la sala se tensara. Espera, las acusaciones son contra la señora Mendoza. Verónica Mendoza. El juez se quitó los lentes y me miró con atención renovada. Señora Mendoza, dijo con voz que contenía algo que no había estado ahí segundos antes. Usted es la abogada Verónica Mendoza, la que llevó el caso Martínez contra el Estado hace 3 años. No era una pregunta, era una afirmación que buscaba confirmación. Asentí ligeramente. Soy yo, su señoría. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Andrea. Vi cómo Julián se inclinaba hacia su abogado, susurrando frenéticamente. Ellos no sabían. Nunca supieron. Para ellos yo siempre había sido solo mamá, solo la esposa de papá, solo el ama de casa sin importancia que cocinaba y limpiaba. Nunca se molestaron en averiguar qué había hecho con mi vida después de que dejaron de prestarme atención. Nunca preguntaron, nunca investigaron. El caso Martínez había sido uno de mis triunfos más grandes. Una mujer de 60 años que había sido estafada por su propia familia, despojada de su pensión y su casa mediante documentos fraudulentos. Yo había tomado el caso pro bono, había peleado durante 2 años contra abogados corporativos con recursos ilimitados. Y había ganado. No solo recuperé todo lo que le habían robado, sino que logré que los responsables fueran procesados penalmente. El caso había salido en todos los periódicos legales, había establecido precedentes importantes. El juez era el mismo magistrado que había supervisado ese caso. Recordaba mi trabajo, recordaba mi tenacidad, recordaba cómo había desmantelado cada argumento de la defensa con precisión quirúrgica. Y ahora me veía del otro lado, siendo acusada de exactamente el mismo tipo de manipulación que yo había combatido años atrás. La ironía era tan obvia que casi podía saborearla. Proceda, dijo el juez finalmente, aunque su tono había cambiado completamente. Ya no había esa neutralidad burocrática. Había interés, curiosidad, tal vez hasta respeto anticipado por lo que estaba a punto de presenciar. El abogado de Julián se puso de pie, claramente desconcertado por el intercambio que acababa de presenciar. Comenzó su argumento inicial con menos confianza de la que probablemente había planeado. Hablaba de una mujer vulnerable que había sido seducida por las promesas de un hombre rico. Hablaba de un hijo amoroso que solo quería proteger el legado de su padre. Hablaba de manipulación emocional, de aprovecharse de un hombre en su lecho de enfermo. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida, diseñada para hacerme ver como una villana. Yo escuchaba sin expresión, tomando notas ocasionales, esperando mi turno. Cuando Mauro se levantó para presentar nuestra defensa, la atmósfera en la sala cambió. Tenía una presencia que demandaba atención,
una voz que llenaba el espacio sin necesidad de gritar. Su señoría, comenzó, lo que estamos presenciando aquí no es un caso de manipulación. Es un caso de consecuencias. Consecuencias de décadas de abandono emocional, de llamadas que solo llegaban cuando se necesitaba dinero, de una madre que fue tratada como un cajero automático por su propio hijo. Presentó las evidencias metódicamente. Los registros telefónicos que mostraban años de silencio interrumpidos solo por peticiones de dinero. Las transferencias bancarias que documentaban más de $500,000 dados a Julián y Andrea en préstamos que nunca fueron devueltos. Los testimonios de empleados del hospital confirmando que Julián había visitado a su padre solo una vez durante su recuperación, mientras yo había estado ahí todos los días durante semanas. Luego vino el video. Las luces se atenuaron y la voz de Óscar llenó la sala. Lo vi en la pantalla, sentado en la oficina de Iván, con esa expresión seria que ponía cuando tomaba decisiones importantes. Escuché sus palabras explicando exactamente por qué había tomado esa decisión, por qué yo merecía esa herencia, por qué Julián necesitaba aprender lecciones que el dinero fácil nunca le había enseñado. Cuando el video terminó, había lágrimas en mis ojos. Pero también había lágrimas en los ojos de algunas personas en el público. El abogado de Julián intentó desacreditar el video. Argumentó que Óscar había estado bajo medicación fuerte, que yo podía haber estado fuera de cámara indicándole qué decir, que un hombre en su condición era vulnerable a manipulación. Pero Mauro estaba preparado. Presentó los registros médicos completos. Evaluaciones psicológicas hechas el mismo día del video confirmando que Óscar estaba completamente lúcido, sin efectos de medicación que pudieran afectar su juicio. Después vinieron los testimonios. Empleados de la empresa de Óscar hablaron sobre cómo yo había visitado la oficina durante su recuperación, cómo había hecho preguntas inteligentes sobre operaciones y finanzas, cómo había demostrado interés genuino en entender el negocio que eventualmente heredaría. El contador personal de Óscar testificó que me había estado preparando durante meses, enseñándome sobre inversiones y administración, asegurándose de que yo pudiera manejar la fortuna responsablemente. Incluso llamaron a algunos de mis propios clientes. Una mujer mayor que había estado en una situación similar a la mía testificó sobre cómo yo había peleado por ella, cómo había recuperado lo que su familia le había robado. Un hombre cuyo padre había sido declarado incompetente injustamente habló sobre mi integridad profesional, sobre cómo yo había rechazado sobornos y presiones para mantenerme del lado correcto de la justicia. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, Julián tomó el estrado. Su abogado le había aconsejado que mostrara emoción, vulnerabilidad, el dolor de un hijo que había perdido a su padre y ahora perdía también su herencia. Pero Julián no era buen actor. Sus palabras sonaban ensayadas, falsas. Mi padre era mi héroe, decía con voz que pretendía quebrarse. Siempre quise seguir sus pasos, continuar su legado. Y ella, señalaba hacia mí con dedo acusador, ella me robó esa oportunidad. Mauro lo destrozó en el contrainterrogatorio. ¿Cuántas veces visitaste a tu padre en el hospital después de su primer ataque cardíaco?, preguntó. Julián vaciló. No sé. Varias veces. Mauro presentó los registros de visitas del hospital. Una vez, señor Mendoza. Lo visitaste exactamente una vez en 3 semanas de hospitalización. Julián se puso pálido. Estaba ocupado con trabajo, murmuró. ¿Y cuánto dinero te prestó tu padre en los últimos 5 años? Nuevamente Julián vaciló. No llevaba cuenta exacta. Mauro sonrió sin humor. $730,000. Documentados en transferencias que nunca fueron devueltas. ¿A eso le llamas préstamos o le llamas subsidios para un estilo de vida que no podía sostener? La sala estaba en silencio absoluto. Julián no tenía respuesta. Bajó la mirada, derrotado, y fue excusado del estrado. Cuando me tocó testificar, subí con calma. Juré decir la verdad y me senté mirando directamente al juez. Mauro me hizo preguntas básicas primero, estableciendo mi historia, mi sacrificio, mi carrera abandonada y luego recuperada. Luego llegó a la pregunta importante. Señora Mendoza, ¿manipuló usted a su esposo para cambiar su testamento a su favor? No, respondí con voz firme y clara. Óscar tomó esa decisión completamente solo. Yo ni siquiera sabía que había cambiado su testamento hasta después de su muerte. Él me lo dijo días antes de fallecer, pero para entonces ya estaba hecho. Me explicó sus razones y yo las respeté porque eran sus razones, no las mías.
El abogado de Julián me atacó en el contrainterrogatorio. Intentó hacerme ver calculadora, fría, oportunista. Pero yo había pasado años en tribunales, sabía cómo mantener la calma bajo presión. Después de 3 días de testimonios, evidencias y argumentos, el juez anunció que daría su veredicto en una semana. Esa semana fue eterna. Pasé las noches despierta, repasando cada momento del juicio, preguntándome si había hecho suficiente, si la verdad había sido lo suficientemente clara. Mauro me aseguraba que habíamos ganado, que era obvio para cualquiera que viera la evidencia. Pero el miedo persistía. El día del veredicto, la sala estaba llena. El juez entró con expresión seria e imperturbable. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó: he llegado a una conclusión clara. El testamento del señor Óscar Mendoza es completamente válido. Fue hecho con plena capacidad mental, sin coerción ni manipulación indebida. Las alegaciones de los demandantes carecen de fundamento y son desestimadas en su totalidad. Sentí como algo dentro de mí se liberaba, un peso que había estado cargando durante meses finalmente levantándose. El juez continuó. Además, dijo mirando directamente a Julián, este tribunal observa que este caso parece motivado no por justicia sino por avaricia. El señor Mendoza padre tomó una decisión consciente basada en años de observar el comportamiento de su hijo. Esta corte respeta esa decisión. Julián y Andrea salieron del tribunal sin mirarme. Los vi alejarse, sus sueños de riqueza fácil destruidos, su verdadera naturaleza expuesta ante todos. No sentí alegría en su derrota. Solo sentí tristeza por lo que pudimos haber sido y nunca fuimos. Esa noche, sola en la casa que ahora era completamente mía, me senté en el jardín donde solía tomar café con Gilberto. Miré las estrellas y sentí su presencia, y la de Óscar también. Gracias, susurré al viento. Hoy, 2 años después, manejo la empresa de Óscar con la ayuda de gerentes competentes. Creé una fundación en memoria de Gilberto que ayuda a mujeres mayores en casos legales que no pueden pagar. Sigo tomando casos en mi bufete, peleando por quienes no tienen voz. Julián me envió un mensaje hace 6 meses. Solo decía perdón. No respondí. Algunas heridas son demasiado profundas. Algunos puentes están quemados más allá de la reconstrucción. Tal vez algún día podamos hablar. Tal vez no. Pero aprendí que familia no es quien comparte tu sangre, es quien comparte tu vida. El legado que Gilberto y Óscar me dejaron no fue el dinero. Fue la lección de que nunca es tarde para recuperarte a ti misma.